18 recibimos ahora en ampliación de noticias al señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, que va a decirnos cuál es la situación de las millones de familias que se dedican a la actividad agrícola en nuestro país. Señor Cárdenas, buenos días. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días a todo el Perú. Sin duda queremos dar a conocer también un malestar importante, recurrente, que tiene el sector agrario, la agricultura familiar, el mundo rural campesino. Y pensamos que en las recientes elecciones, una vez más, ese Perú rural dice que no estamos bien, y sobre ello hay un llamado importante a los dos candidatos de esta segunda vuelta a que puedan priorizar un sector estratégico en todos los países del mundo. No ha sido así en el Perú, lamentablemente, en los últimos 31 años, en la cual la necesidad del campo no pasa solamente por tractores o por pequeños programas. Necesitamos, Fernando, Mónica, necesitamos política pública, acciones desde el Estado que puedan cambiar los indicadores, por ejemplo, de pobreza y pobreza extrema. Señor Cárdenas, ¿cuáles acciones espera usted que se produzcan desde el Estado? Mire, dos temas que son neurálgicos, medulares. El primero, un tema que tiene que ver con la capacitación, con los desarrollos de mercado, el valor agregado y finalmente poder allí encontrar rentabilidad a una actividad, que es la agricultura. Como ustedes han cubierto en el tiempo de pandemia, hemos tenido pérdidas tras pérdidas, sí. Y hasta el día de hoy el gobierno y los gobiernos que han pasado sencillamente no han hecho nada, no han podido atender. Estamos hablando de una capacitación a gran escala promovida por el Estado. ¿Eso es lo que estaba hablando? ¿O está hablando de una capacitación vinculada a las empresas privadas? Tiene que existir desde todos los modos, lo primero, política pública en la cual se defina una intervención de alcance nacional. Pensamos que las 2.200.000 familias de agricultura familiar tienen un potencial, tienen compromiso de producir el alimento de todo el Perú, pero en ninguna, si ustedes revisan acciones en favor de estas 2.200.000 familias, no la ha habido. Solamente han habido recursos para la agroexportación, que ha cumplido un rol importante, sí, que ha generado divisas, sí. Y pero puestos de trabajo, ¿no? Y puestos de trabajo. Mire, nosotros no competimos con la agroexportación, es más, estamos hablando solamente del 2% del Perú, Mónica. Nosotros somos el 98% que mueve la agricultura a nivel nacional, somos los que le damos de comer al país, pero no estamos bien. Y necesito que las políticas públicas nazcan, por ejemplo, en el tema de proteger la agricultura, en el tema, por ejemplo, de importaciones desmedidas, que por ejemplo, en el caso del trigo y el caso del pan, que hoy día la población lo siente, lamentablemente las políticas que fueron impuestas por los gobiernos de Alan García, Fujimori principalmente, devastaron esa seguridad alimentaria. Hoy día dependemos en más del 90% del trigo importado. Es una realidad, sube el precio a nivel mundial y el pan definitivamente hace sentir ese incremento en el bolsillo de los más necesitados. Señor Cárdenas, ¿cómo está? Buenos días. No sé si ustedes han hecho una evaluación de los planes de gobierno de los dos candidatos que están en segunda vuelta o de los partidos con relación a propuestas concretas para el desarrollo y la recuperación del agro. ¿Ustedes han notado esto? ¿Han hecho este análisis? ¿Creen ustedes que los candidatos necesitan conversar con ustedes para que a su vez ustedes les hagan conocer sus inquietudes y también posibles propuestas que puedan poner en marcha? Sí, Carlos, hemos revisado, mira, en Conveagro somos 13 gremios agrarios con diferentes líneas de cultivo, crianza, comunidades, y ciertamente nuestra mirada no es la mirada del año 90, hemos también mejorado nuestras prácticas, hay cuellos de botella en la actividad que no nos permiten hacer rentable nuestra actividad. El candidato Castillo habla de una segunda reforma agraria. ¿Ustedes, digamos, coincidirían con ese planteamiento? Miren, nosotros creemos que es necesaria una reforma, sí, no del tipo de expropiación, que es usualmente a lo que limita algunos análisis. Bueno, esa es la que conocemos en la primera parte, ¿no?
Correcto, pero aquí se habla de una reforma agraria en el sentido de, efectivamente, desde el Estado, desde la sociedad civil, desde todos los sectores. Recordemos que el desarrollo de la agricultura no pasa solamente por un sector que tiene escasísimos presupuestos, es multisectorial y multidimensional, y verdaderamente tenemos que creernos que hay que hacer cambios en el tema de fortalecer la asociatividad con modelos cooperativos, financiamiento, tener un agrobanco de primer piso, de una banca de fomento y desarrollo. Y en lo último, en la parte de la cadena, hemos sentido, y ustedes también como consumidores a nivel nacional, cómo los precios empiezan a subir y esos precios no se desplazan al campo. No llega ese dinero. En el pasado la banca de fomento no ha sido, digamos, no ha tenido un desenvolvimiento adecuado, ¿no? O sea, en realidad hemos tenido fracasos en la banca de fomento. Mónica, cuando tú haces un análisis del agrobanco, en ese momento, por ejemplo, que recuperamos desde el 2018 con Conveagro y los gremios agrarios el agrobanco, la tasa de morosidad hoy día en el agrobanco no supera el 4 o 5%. El problema fue que se desreguló y se le entregó créditos de 60 millones de soles a 50, 70 a grandes agroexportadores que hasta el día de hoy deben más de 450 millones de soles y no pagan. Esos son los cabeceadores. El pequeño productor vende la vaca, el quintal de papa, la lana de camélido, la fibra, el algodón, pero cumple. Lo que necesitamos es, sin ir lejos, lo que hace Chile, lo que hace, por ejemplo, Paraguay, en el tema de financiamiento, Colombia, Panamá. O sea, no estamos pidiendo inclusive algún tema de favor. Estamos diciendo, aquí hay condiciones en un sector estratégico. Y si tú analizas Europa, lo que hace la Comunidad Económica Europea con el sector de agricultura y lo que hace Estados Unidos, son inclusive niveles de subsidios en billones de dólares y de euros. Pero ahí, millones, no millones. Sí, se descarta el clientelismo político, pues que es parte también de una de cómo se procesan aquí las cosas y lo hemos tenido también en el pasado. Pero en fin, Carlos tiene una pregunta pendiente. Señor Cárdenas, ¿ustedes han tenido acercamientos con dirigentes, representantes o los propios candidatos presidenciales para exponerles justamente estas inquietudes y estas propuestas para el desarrollo y la recuperación del sector agrario? Sí, Carlos, mira, nosotros hemos presentado ya documento formal como Conveagro y los 13 gremios suscritos, pidiendo una reunión a los dos candidatos, porque es necesario. ¿Les han respondido? Conveagro que sí. No, todavía no, ninguna señal, porque lo poco que hemos visto en sus planes de gobierno tienen algún nivel de acierto, no podemos decir que son malos, pero eso no va a solucionar un problema histórico. Aquí pensamos que es un momento de sentarnos, de construir lo que ya se ha hecho, verlo a construir, pero de una manera que alcance, que genere valor. Y como también ustedes lo mencionaron, ¿por qué no pensar que esta agricultura familiar, este 98%, 2.200.000 familias, hombres y mujeres, podamos insertarnos en el boom comercial internacional? Tenemos una potencialidad de productos, nuestra agricultura, nuestras frutales, floricultura, en fin, hay un potencial que nos podría insertar en el mundo. Sin duda, señor Cárdenas, todos estamos de acuerdo en valorar ese potencial y el esfuerzo que han hecho ustedes por alimentarnos durante la pandemia. La pregunta es, ¿qué soluciones concretas son las que está exigiendo al gobierno? Por ejemplo, respecto del precio del pan. Nos ha recordado que el 90% del trigo que se usa acá viene del extranjero. ¿Qué proponen ustedes para evitar esta dependencia del alza del precio producido por el alza del dólar respecto al trigo? Sí, en realidad no es solo por el alza del dólar, Fernando. Estamos viviendo una crisis sanitaria, pero existe una crisis económica. Reconocemos que CEPAL ha dicho que va a ser la crisis más grande probablemente como 1914. Sí, pero ¿cuál es la solución ante ese tema, el precio del pan? Correcto. Mire, lógico, lo primero, hay que hacer dos acciones en el caso. Y lo primero es plantear desde el Ejecutivo acciones de promoción a una siembra, principalmente en sierra, agresiva de este producto. Y el segundo tema, y ha sido planteado también, el que se pueda utilizar un mínimo en el tema del pan, en harinas, con granos andinos, con quinoa. Y eso puede inmediatamente repercutir en las economías de todos los pobladores de la sierra.
llevar como país también un consumo de lo que producimos. Veamos lo que hace México con el caso de su maíz o el caso de Venezuela. Bueno, que está mal en su economía, pero tienen una costumbre gastronómica que consumen sus productos. Aquí nosotros también hemos variado nuestro hábito alimentario en su mayoría. Señor Cárdenas, México está importando maíz de los Estados Unidos, por si acaso. México importa maíz de los Estados Unidos. Así que no presente eso como un modelo de éxito. No, Fernando, estamos hablando en el tema del consumo, de poder comer lo que el país produce. Y eso creo ha existido una alianza cocinero-campesino también importantísima. ¿Qué lo impide en el Perú? ¿Qué cosa impide que los que producen pan hagan pan con otros materiales, con otros elementos de base? Principalmente es buscar más rentabilidad, ¿no? O sea, ellos han hecho uso de este trigo subsidiado que origina de excedentes en los países ricos principalmente y se transforma en el Perú, y mientras estuvo barato. Ahora que está caro, y la tendencia nos dice que vienen 5 años de esto, no solamente en el trigo, sino también en el tema de arroz, en el tema de leche, es en realidad mundial este Entonces efecto. parece, digamos, que coincide de alguna manera con lo que dijo el señor Castillo, de que había que cerrar las importaciones a los productos que ya se producen en el Perú, y esto, como se ha explicado, también generaría otros problemas adicionales, ¿no? Sí, miren, nosotros creemos que hay que hacer lo que hacen todos los países. Y ya estamos en una época globalizada. Sería absurdo decir vamos a cerrar las fronteras. Hay que aplicar mecanismos que no colisionan con los tratados de libre comercio, que no colisionan con el mercado internacional, con el comercio, que se hacen en todos los países. Hay que aplicar aranceles, hay que aplicar salvaguardas a algunos productos, que eso lo hacen todos los países por proteger su matriz productiva. El Perú es el único país en el mundo en el que estamos a 0 aranceles. Esa es una realidad que no podemos cambiar lamentablemente por esas medidas absurdas de algunos malos gobiernos que han pasado, pero hay aquí un compromiso de querer solucionar, y desde Conveagro estamos presentando 5 puntos medulares importantes que tienen que pasar a ese tipo de análisis técnico. Perfecto. Para que sobre ello y en discusión con los mismos y propios agricultores pueda generar un beneficio a mediano y largo plazo. De acuerdo. Muchas gracias al señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, por estar con nosotros. Los titulares de esta hora y ya regresamos.